en estado líquido, ¿cierto? ¿Sí o no? Hábleme en términos de lo que estamos estudiando, del momento angular y el momento de inercia y de la velocidad angular. Porque es que yo asocio esa propiedad, porque es que si el hielo se derrite, como es menos de, al convertirse en estado líquido, el volumen de él va a disminuir, es decir, la cantidad de masa de agua va a aumentar notablemente, considerablemente dentro del planeta. Y si considerablemente la cantidad de masa, pues podríamos decir entonces que el centro de masa de la Tierra, pues con respecto a su rotación, entonces también va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa con el momento de inercia? Hola, profe. El momento de inercia tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Porque mayor cantidad de masa se le ubicación. ¿Cómo? ¿Disminuye? Aumenta. El centro, el momento de rotación aumenta. Y si aumenta el momento angular, el momento de inercia, ¿cómo es la velocidad angular? También aumenta. ¿Sí? ¿Seguro? Espérate. Si aumenta, ¿qué, perdón? Si aumenta, profe. disminuye. Bueno, y si disminuye la velocidad angular, ¿cómo es el periodo de rotación? ¿Cómo? O sea, el periodo de rotación significa que los días te van a rotar menos. ¿Te va a dar tus menos? Sí. ¿Cómo aumenta retardada cuando la rapidez angular disminuye? ¿Cómo? Que cuando la rapidez angular disminuye, el movimiento retardado y que la aceleración angular y la rapidez angular tienen sentido opuesto. Por lo tanto, ese movimiento retardado sería antihorario. No. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de movimiento? ¿De qué tipo de movimiento estamos hablando? Profe, ¿cómo? La pregunta es esta para los muchachos de Caucasia. La pregunta es esta. Si se derriten los polos terrestres, ¿cómo cambia eso la rotación terrestre? Pensando en términos del momento de inercia y de la velocidad angular de la Tierra. Esa es la pregunta para la gente de Caucasia y de Puerto de Río. En Puerto de Río ya me están diciendo algo. No sé si ustedes están de acuerdo. Puerto de Río, ¿puede repetir el argumento para los estudiantes de Caucasia de su respuesta? Estábamos comentando de que el agua en estados sólidos, en forma de hielo, tiene mucho más volumen, pero cuando él se convierte o vuelve a su estado líquido, el volumen disminuye, lo que indica que la masa pues va a aumentar. La densidad. La densidad va a aumentar y la masa, por ende, la masa del agua también va a aumentar en la Tierra, en el planeta. Si la masa del planeta aumenta, entonces significa que el momento de inercia también va a variar, tiende a aumentar. Sí, y si aumenta el momento de inercia, ¿cómo es la velocidad angular? Disminuye. Y si disminuye la velocidad angular, ¿cómo es el periodo de rotación? También va a disminuir. Pues, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre la velocidad angular y el periodo? ¿Cuál es? Pensamiento proporcional, entonces, sí. ¿Cuál es la relación entre el periodo y la velocidad angular? ¿Cuál es? Toda la relación Entre el periodo y la frecuencia angular.
No es la velocidad angular no se interpreta como el tiempo que Periodo y frecuencia angular, frecuencia. son inversamente proporcionales. Bueno, entonces si el uno aumenta el otro, ¿cómo es? ¿Disminuye, no? Sí, señor. Bueno, y entonces ¿qué pasa? ¿Cómo son los días en la Tierra? ¿Más cortos o más largos? Más largo. No, usted me acaba de decir que la velocidad angular era pequeña, entonces ¿cómo es el periodo? No. Si la velocidad angular es pequeña y me estás diciendo que son inversamente proporcionales. El periodo aumenta. Aumenta, el periodo aumenta, profe, perdón, el periodo aumenta. Aumenta, o sea, ¿cómo son los días? ¿Más largos o más cortos? Y eso es lo que vemos hoy en día. Sí. Sí, son más largos. No sé. Bueno, entonces ¿qué está fallando en el argumento? ¿Sí está bien el argumento que dieron? Profe, ¿qué está fallando? Su argumento está bien. Su argumento está bien. Caucasia. Caucasia. Señor. ¿Cómo cambia el periodo de rotación terrestre si los polos se derriten? ¿Cómo cambia? Puerto de Río. Hola. ¿Ya encontraron el argumento o no? No, eso que nos dijiste es que los días eran más cortos. Más largo. Más cortos. Los días son como más cortos, eso es lo que vemos hoy día, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué está pasando con el argumento que ustedes dieron? ¿Es correcto o hay algún error? Hay un error, porque entonces la velocidad angular tiene que aumentar. Sí, y entonces, ¿qué tiene que pasar con el momento de inercia? El momento de inercia. Tiene que disminuir. Bueno, ¿y por qué disminuye? ¿Qué es el momento de inercia? Piensen en la Tierra como una esfera, Piensen en las partículas sobre la superficie de la esfera, ¿cierto? ¿Qué es el momento de inercia de la Tierra alrededor de un eje que pase por su centro? Es la masa por la distancia de las partículas al cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. Si las partículas empiezan a venirse hacia el centro, ¿qué va a pasar con el momento de inercia? ¿Cómo, profe? Si las partículas empiezan a venirse hacia el centro de la Tierra, Pero no me dejas escuchar lo que Si las partículas empiezan a irse hacia el centro de la Tierra, profe, significa que el rayo, pues, la distancia que va a haber entre las partículas hacia el rayo va a ser mucho menor, disminuye. y eso, Entonces el momento de inercia también va a disminuir. exactamente, y entonces la velocidad angular aumenta y el periodo disminuye, ¿sí? Así es. Caucasia. Díganos, profe. ¿Qué opinan de lo que acabamos de hablar? Lógico, profe. Lógico. Lógico. El periodo sí está disminuyendo como no van los días ahora.
Claro, pero no sabíamos cómo Lo que pasa argumentar. es que no teníamos cómo responder o cómo argumentar la respuesta. Pero sí, ya según lo que usted había dicho, ya teníamos en cuenta que estaban equivocados, pero no sabíamos cómo responder. Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Por qué un carro, cuando está sobre una superficie mojada, salpica agua? Porque una llanta salpica agua, una llanta de un vehículo salpica agua. Para acercar el sistema de fricción. ¿Por qué? Profe, cuando el carro se encuentra en movimiento, estamos hablando de que las llantas están rodando sobre el asfalto, ¿cierto? Sí, O sea, hay sí. un movimiento rotación, un rodamiento. Sí. Significa que en ese momento no hay fricción dinámica, sino que hay una fricción estática, ¿cierto? No hay fricción dinámica, el carro se está Sí. moviendo sobre una superficie que en ese caso el coeficiente de fricción ha disminuido, la superficie ha disminuido su fricción, pero él sigue moviéndose, o sea, la fricción es dinámica. La pregunta es, ¿por qué cuando pasa, por qué la llanta tira asfalto? ¿Sí? Profe, pero usted pregunta, profe, si es que tira el asfalto en la misma dirección, pues, la que está rotando o hacia los lados. Ah, en la dirección que está rotando. ¿Por qué? Debe ser por la fuente de fricción, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa físicamente? Dile. Ay, Profe, porque los cuerpos, pues, que rozarían con la fricción o, digamos, el asfalto, estarían, pues, desplazándose a la misma dirección de la velocidad, y usted sabe que la velocidad es tangencial. Sí. En las llantas de la... Pues yo creo que por eso. Por eso. ¿Qué dice Puerto de Río? Profe, Sí. las partículas del agua y las partículas del aire, o sea, se están oponiendo al movimiento del automóvil, ¿no? Piensen en esto, el automóvil tiene un movimiento, las llantas tienen un movimiento circular, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, tiene que ver con la fricción, ¿cierto? La fricción lo que hace es, las partículas se adhieren a la superficie de la llanta y adquieren la misma velocidad tangencial que lleva la llanta, ¿cierto? Que lleva en ese momento un punto de la llanta, ¿sí? Las partículas se adhieren a la llanta y adquieren la velocidad tangencial que en ese punto tiene la llanta, ¿sí? Caucasia, listo. Pregunta número 3. Si el torque de un sistema es cero, implica que el sistema no rota. Caucasia. Caucasia. Profe, yo creo que eso sería falso, ¿no? Porque es que lo que pasa, el torque no es solamente como para cambiar la velocidad angular o la aceleración angular. ¿Qué pasa entonces? Si el torque es cero, Entonces, eso... El cuerpo puede estar rotando. O sea, un cuerpo puede estar rotando, pero si no se le aplica torque, lo único que significa es que no va a cambiar esa velocidad angular o aceleración angular, es que no me acuerdo muy bien cuál es el concepto. entonces ¿qué pasa si el torque es cero? ¿Qué le pasa a mi sistema? Sigue igual, ¿no? ¿Sigue igual? Sí. Si el torque es cero, mi sistema sigue igual. Profe, Sí. si el torque es igual a cero, significa que el momento angular se conserva. Y al haber una conservación del momento angular, podríamos intuir
que la velocidad angular es constante. Bien, sí, eso es. Es decir, el cuerpo no es que esté quieto, sino que o va a ser una velocidad constante, o podríamos decir también que el cuerpo está en reposo. Que va a mantener su velocidad. Está bien. Dudas, preguntas. Profe, yo tengo una duda, con lo de la llanta del carro y el agua, podría ser otra, uno también podría decir que la normal, o sea, la fuerza o sea, la normal que tiene el agua hacia arriba respecto al peso del carro, el peso del carro es mayor, o sea que el agua tiende a ceder y también tiende para coger a otro lado. Y eso hace que se mueva así. No, pues eso. Pero sé que no podría ser otra explicación, pues. Otra forma por la que el agua también salpique, por el impulso que. El peso del carro. Pregunta número 4. Caucasia, Puerto de Río. ¿Qué disminuye el costo de vuelo en un avión? ¿Que vuele alto o bajo? ¿Y por qué? ¿Qué disminuye el costo o qué hace que el costo se disminuya en un vuelo? Si el avión vuela alto o bajo con respecto a la superficie de la Tierra. Debe volar alto. Entre más alto, menos costo. ¿Por qué? Porque por la resistencia del viento. No, pero si no, supongamos que no hay resistencia del viento. La velocidad que lleva. ¿La qué? Sí. Nosotros creemos que entre más alto disminuye el costo. Por lo que usted sabe que entre más alejado esté el avión de la superficie de la Tierra, menor es la fuerza gravitacional que ejerce sobre él. Por tanto, la cantidad de combustible o digamos los costos en cuanto a combustible, todas esas cosas serían menores. No, porque le daría menos esfuerzo al motor. ¿Y cómo argumentamos eso desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, del momento de inercia y de la velocidad angular? ¿Cómo lo argumentamos, muchachos? Profe, ¿puede repetir la pregunta tan amable? O la observación. ¿Qué disminuye el costo de vuelo? Si un avión vuela más bajo o más alto. ¿Y por qué? Profe, Sí. si consideramos que el avión está volando, pues, o sea, lógicamente con respecto a la Tierra,
y la Tierra pues expresa un movimiento, o pues expresa una forma esférica, ¿cierto? Sí, bueno. Sí. Entonces, considerando eso, entre más lejos esté, entre más alejado esté de la Tierra, significa que el radio pues aumenta, ¿no? Y más cerca pues disminuye. Sí. Entonces, si está más cerca, el momento de inercia disminuye. Por lo tanto, la velocidad que expresa el avión va a ser mucho mayor. Sí. Entonces, volaría más cerca de la Tierra, más bajo, pues. Sería más barato. Sería más barato. ¿Más barato que? Viajar más, ya el costo de vuelo, pues el costo en gasolina y todo lo que tenga que ver con eso. Pregunta número 5. Dígame la respuesta que acá no estamos pensando. Ustedes me la tienen que decir. Ustedes no me la están diciendo. Profe, sino que no escuchamos lo que, pues no se alcanzó a escuchar lo que dijo el compañero. Ah, Puerto de Río, que si pueden repetir para la Caucasia. Cuando, considerando que que la Tierra es esférica, entonces, si vuela más alto, el radio va a ser mucho mayor con respecto al centro de masa de la Tierra. Y si vuela más bajo, pues el radio va a ser menor. Si vuela más bajo, entonces podemos intuir que el momento de inercia va a ser menor. Si el momento de inercia es menor, entonces la velocidad angular que va a expresar el avión va a ser mucho mayor. Listo. Esto porque no me deja. En primera ocasión, y en segundo eso nos confundió más porque nosotros seguimos pensando que es alto. No, pues yo no sé, pero yo independientemente pienso que es bajo, pues no sabría cómo explicarlo. Digan por qué. ¿Cómo es el momento de inercia si es muy alto? El momento de inercia si vuela alto, ¿cómo es? Si vuela alto, ¿cómo es el momento de inercia? ¿Cómo es el momento de inercia si vuela muy arriba? ¿Cómo? Mayor. Y si es mayor, ¿cómo es la velocidad angular? Menor. Menor. ¿Y cómo es la velocidad lineal? La velocidad tangencial. Es mayor. No, la velocidad tangencial sería menor, profe. Bueno, y si es menor, ¿cuánto combustible tiene que consumir? Más. ¿Sí? Ah, No tienes que compartir. Ah, Si es menor. no. Puerto de Río. Entonces, profe, Entonces, ¿vuela alto o bajo? bajo. No, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando, profe? Del avión. Sí, ¿por qué? Pero me tengo uno de. Profe, usted dijo ahorita que si el radio era mayor, ¿cierto? La velocidad tangencial dijimos que iba a ser menor, ¿cierto? Fue eso lo que dijimos. Dije que si el momento de inercia
aumenta, la velocidad angular disminuye. Y si disminuye, como la velocidad angular es proporcional a la velocidad, entonces también, ¿cierto?, disminuye. Por lo tanto, el costo de combustible es menor. ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa si el avión vuela muy arriba? ¿Cómo es el momento de inercia? Aumenta, ¿Y cómo es la velocidad angular? disminuye, ¿Y cómo es la velocidad tangencial? mayor. Mayor. ¿Cuál es la relación entre? Menor. Bueno, y si la velocidad es menor, ¿cuánto combustible se tiene que consumir? Menos combustible. Entonces, ¿cómo tiene que volar? Más alto. Ah, Lo que yo había dicho, profe, con la primera respuesta era que él viajaba más rápido si estaba más cerca de la superficie terrestre. sí. Pero esa era la pregunta, pero eso fue lo que yo dije. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Cinco, profe, la pregunta es Sí, dígame. que siga con las preguntas, profe. Pregunta número 5. ¿Cómo es el momento angular de la Tierra-Sol? ¿Se conserva o no? Porque, ¿cómo es el momento angular entre la Tierra y el Sol? ¿Hay conservación o no? Profe, Sí, el vector posición y el vector fuerza tienen la misma alineación, el momento angular es constante. sí. Bueno, y si es constante, entonces, ¿cómo es el torque? Cero. Lo Sí. que vamos a decir. Listo, es 0. Entonces, ¿por qué la Tierra rota? Profe, eso es lo mismo que habíamos dicho ahora de que si era necesario aplicar el torque. Ahí en este caso la velocidad sigue siendo constante. Sí. Lo del que torque sea 0 solamente me expresa que la velocidad es constante. ¿Hay aceleración o no? La aceleración radial. ¿Hay aceleración o no? Que la aceleración radial dice que yo sí. Sabiendo que es una elipse. Sí. Porque tiene ¿Cómo? Profe, yo creo que la aceleración varía. Sí. Porque cuando esté, o sea, dependiendo de qué tan cerca o de qué tan lejos esté del Sol. Entonces eso implica que en determinada época del año, de pronto los días se vayan un poquito más rápido y en otra época se vayan un poco más lentos. Por la distancia que hay entre el Sol en determinada época con respecto a la Tierra. Bueno, y entonces, ¿por qué rota? Con aceleración. Profe, pues rota con aceleración constante, yo supongo que es algo similar a lo de la circunferencia, que la aceleración cambia de dirección. Simplemente que la circunferencia es un tipo de elipse que los focos están concéntricos. Entonces en este elipse ya habría que tener en cuenta que los focos están pues en sus diferentes puntos y la circunferencia está como los focos, no sé.
Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. Preguntas, muchachos. Se quedaron sin preguntas arriba. No que hagan más cosas, hermano. ¿Cuál es la respuesta entonces? Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen una pregunta de ustedes que quieran que discutamos acá, en este momento? Puerto Berrío. ¿Tienen alguna pregunta que para discutir en este momento o no? Caucasia. Caucasia. Diga, profe. ¿Alguna pregunta? Pero el movimiento, lo que usted nos dijo, pues, lo de la pregunta que hizo ahorita sobre la tierra. Que usted nos preguntó que entonces, ¿por qué la tierra es rota si no tiene torque? Eso nos quedó como en duda. Pero digo, Sí, ¿por qué? O sea, y nadie me contestó la pregunta, no. no. No, oye, Pero a ver, digo, Puerto Berrío, ¿alguna duda entonces? No, pues no, hasta el momento no. Ah, bueno, ustedes ya están bien. Ni lleva, pero ni lleva. ¿Cómo? Si hacían hacer las preguntas del parcial, vamos bien. Pues, ¿Cómo? si hacían hacer las preguntas del parcial, Ahí. vamos ahí, bien. Hasta que usted le ponga justificaciones matemáticas, justificaciones de no sé qué, justificaciones de no sé cuáles, hasta ahí no llega el bailado. No, nada. Ustedes saben que... Pero es que uno sabe, pero vaya a escribir pues que la justificación, tanta justificación, uno... Eso es una manera de saber si uno sí sabe. Cuando escribe correctamente lo que está pensando y eso coincide con lo que el profesor va a calificar. Dice que ve, le pegó. Le atiné, ¿qué? Chepato. Bueno. Profe, no. Tenga otro ejercicio ahí como para que me pasemos otro poquito. Ya arreglé mi Sky, ya lo arreglé. Listo, Entonces, profe, ya tiene libro, profe, ya quedamos para este martes, pues. Quedamos con el Sky. No, este fin de semana es imposible, muchachos. No, por eso el martes. Martes. Le va a 4 por el libro. El martes. De 6 de la mañana a 4 de la tarde yo me le conecto. No, el martes tendría que ser de 2 a 4. Bien, Excelente. Bien, profe. Caucasia.
Este martes puedo dar una asesoría de 2 a 4 por Skype por si necesitan algo. ¿Cuál es su usuario? Sí. Todavía no se acuerda. Juan.diego298. Juan. Caucasia. Listo, anotaron mi usuario. Entonces dejemos por hoy así. Listo. Puerto de Río. Profe. Cuéntanos, profe. Dejemos por hoy así. Listo. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por la asesoría de hoy y de la Nos vemos a la próxima. Tenga feliz tarde. Con las ganas de hacer el parcial, pero las Pero se las aguantan. Pero bueno, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Ok. Que está muy bien, le dice la compañera. Ve que esté muy bien. Hombre, que cualquier cosa. Hablamos, hermano. Bueno, muchachos. ¿Qué pasó, Angie? ¿Qué pasó? Angie, ¿qué pasó? ¿Que Angie tiene algo que contarle, profe? Caucasia. Diga, profe. Bueno, que estén muy bien.